Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo hacer esta bota de Santa. Creo que ahí no se nota mucho, pero en la foto de inicio y también en la final les dejo toda la foto para que puedan verlos, todos los detalles, ¿sí? Igual aquí les muestro también la cuerdita, todo para que vayan viendo qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Espero que me acompañen hasta el final para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Recuerda que una manera de apoyar nuestro trabajo es regalándonos tu me gusta, suscribirse allí donde dice suscribirse. Es totalmente gratis. Déjanos tu comentario y por favor comparte nuestro trabajo. Esta es una manera de apoyarnos y es totalmente gratis. Quiero agradecer a los miembros del canal, a las personas que se encuentran en el chat, a todos, absolutamente a todos por su apoyo. Entonces comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno, y para este proyecto, para este trabajo, aquí tengo la mayoría de los materiales. Aquí tengo fleece, esta es de la que es esponjosa en color rojo. Esta es la tela a cuadros que elegí para darle cuerpo a la bota. Pueden utilizar de la misma o parecida. Esto es como una especie de tela tipo mantel. Si es gruesa, es gruesa, pero no es fleece, no es pañolensi, ni tampoco es escocesa de las que venden para Navidad. Es una tela, pareciera a veces como una franela, y así la elegí. Lo que les digo, pueden elegir ustedes de la misma o poner solamente la base en fieltro roja y les va a quedar también muy bien. Aquí tengo el fieltro del que viene aproximadamente de un milímetro y medio en color blanco. También lo tengo en color durazno claro o rosa pálido, y un peluche suave. Este es parecido a un peluche mink. No es blanco totalmente, es como un color crema porque quiero darle un poquito de contraste con las barbas, que no me vaya a quedar blanco, pero ustedes eligen cuál prefieren o cuál les gusta más. Algodón de relleno, silicona caliente, tijeras. Aquí tengo estos ojos adhesivos. Igual recuerden que ustedes pueden elegir el que más les guste. Yo aquí les doy sugerencias. Un pompón de 3 centímetros de diámetro de ese cordón. Pueden utilizar también sesgo porque es para colgarlo, rubor para darle un poquito de color, hilos correspondientes a los colores, alfileres, agujas. Sí, estos son como los materiales básicos. Si de pronto se me ha olvidado alguno, recuerden que en la descripción siempre les dejo la lista completa de materiales y también el enlace de los moldes para que los puedan descargar. Y con esto comenzamos. Bueno, aquí les voy a mostrar inicialmente los moldes para la bota. Voy a cortar 4 piezas. 2 van a ser en la escocesa. Aquí les muestro 2 en la escocesa y 2 en la del fleece o pañolensi, de esta que es así como abollonada, como esponjosita, porque necesito darle un buen cuerpo a esta bota. Y para una decoración de que voy a simular un gorro en la bota, serían 2 piezas. ¿Listo? Bueno, de las piezas que conforman la bota, este es el gorro de esa bota, entonces voy a coser por ahora solamente las partes laterales del triángulo. Esta parte no, porque es por donde doy vuelta a la pieza. La puntada que voy a utilizar es puntada recta, continua, tipo máquina, ¿sí? Que tiene muchos nombres. Eso es lo que voy a hacer. Pueden utilizar otra si quieren, o si tienen máquina y quieren hacerlo a máquina, perfecto. ¿Listo? Vamos a coser entonces. Bueno, ya cosí el gorro, lo debo poner al derecho porque él debe quedar listo desde el principio del trabajo. ¿Listo? Entonces saco el extremo y que me quede bien presentado. Ahora voy a tomar una de las piezas de las de la tela que está de a cuadros, también con la pieza de fleece. ¿Listo? Estas van a quedar así, por decirlo así. Estas van a quedar como en este estilo, pero como necesito que este borde me quede bien terminado, bien trabajado, entonces lo que voy a hacer es poner derecho con derecho
derecho con derecho, y voy a introducir también de una vez la pieza del gorro. Entonces esta pieza la voy a poner aquí, la parte recta, aquí al borde, listo, la parte recta al borde, y voy a tomar entonces todas las piezas con alfileres primero con alfileres para sujetarlo, y luego lo que voy a hacer es pasar una costura igual, costura recta como la que hice en el gorro. Listo, entonces de nuevo, todavía aquí no voy a sujetar, no voy a hacer nada porque esta parte todavía no la voy a coser. Lo que hago es que pongo derecho con derecho, voy a poner el gorro de una vez para que quede en una sola pieza, lo voy a poner así en el borde, la parte recta, recuerden, la que hace el ángulo de 90 grados, y esto lo voy a sujetar primero con alfileres y luego paso la costura. Bueno, aquí ya lo cosí, les muestro cómo queda. Esta es la pieza que queda añadida. Igual ahora no se preocupen que les seguiré mostrando cómo vamos a terminar de armarlo. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo con las otras dos piezas. La diferencia es que este no tiene la parte del gorrito. Y aquí miren que yo no lo cosí a ras, porque esto aquí también va a llevar una costura. Entonces si lo pego a ras o lo coso a ras, entonces el gorro me iba a quedar luego en la orilla y cuando fuera a coser se cosería. Ahorita les explico igual y les muestro bien cuál es la intención del gorro corrido un poco. Entonces aquí solamente voy a hacer lo mismo, coso igual como cosí el anterior, y ahorita seguimos trabajando en la unión de la bota. Bueno, aquí ya lo cosí, como pueden ver, a mano, para que vean la costura. Si quieren lo pueden hacer a máquina, ya va en decisión de cada uno. Entonces aquí le doy la vuelta y, como quien dice, enfrento los dos revés, y en la parte superior queda así. Miren el terminado, mucho más lindo, ¿no? Entonces vamos a acomodarla muy bien. Lo mismo voy a hacer con la pieza que contiene el gorro, la voy a enfrentar muy bien. Y ahora sí viene, se puede decir, que el trabajo para unir la bota completa. Voy a poner enfrentar los cuadros, los voy a enfrentar, estiro muy bien las telas, que todas queden muy bien o muy parejas, para que la bota no vaya a perder su forma, y lo ajusto luego con alfileres, todo lo ajusto con alfileres, y voy a coser todo el contorno. Bueno, así ya quedó totalmente cosido. Mire que esto da un efecto de que está como relleno, y lo único que se ha hecho es unir las telas. Entonces aquí le voy a dar vuelta, que me quede ya al derecho. Ya queda lista la bota. Esta bota, la idea les sirve para cualquier otra que vayan a hacer, que ustedes quieran hacer. Miren, entonces aquí ya quedó lista.
Ahora lo que voy a hacer es empezar a trabajar los accesorios. ¿Ven cómo queda de llenita? Y aquí entonces también va a quedar la parte del gorro. Y miren acá el terminado. ¿Listo? Miren que queda muy bien. Bueno, estas son las piezas que conforman todo el rostro, toda la cara del Santa. Entonces las barbas son estas 3 piezas para conformar las barbas. Entonces son 2 de cada una, 2 de esta grande, 2 de esta que está como más alargada y 2 de la que es como una sola pieza. Los bigotes es esta pieza, es este molde, son 2 también. Para las cejas son 4. Para esos son unos pelos que le voy a poner alrededor del gorro. De estas son 4 piezas también. Y para la cara, lo que va a conformar la cara, el color rosa pálido, voy a cortar 3 piezas. 2 son para el rostro y una para la nariz. Voy a utilizar el mismo molde. Entonces aquí luego les dejaré una nota. Ustedes recuerdan que en los moldes lo hacemos así. Entonces 2 para el rostro y una para la nariz. Vamos a utilizar puntada festón, que a continuación les voy a enseñar cómo lo vamos a realizar. Bueno, entonces voy a empezar a coser las piezas que corresponden a la cara, las barbas, el bigote del Santa. Vamos a hacer puntada festón. Esta puntada ya la he explicado en otras ocasiones, pero recuerden que si hay personas que nos ven por primera vez, entonces hay que explicar para que sepan cómo lo van a lograr. Entonces aquí lo que voy a hacer, voy a hacer la puntada. Aquí estoy anudando para que me quede fija la pieza. Voy a coserlo por todo el contorno, pero siempre dejo un espacio por donde voy a rellenar la pieza y sellarla. Estas piezas, todas estas piezas van a ser cortadas a ras de molde. Por ejemplo, aquí está a ras de molde. Listo, voy a coserla y se rellena poquito porque es necesario de pronto darle volumen a las piezas, pero que no nos vayan a quedar muy llenas. Aquí lo que hago es que la puntada la hago cada 5 milímetros, 5 de distancia entre puntada y puntada, y desde la orilla hasta donde hago por decir así el inicio, el orificio. Entonces también son 5 como que dice, hago cuadritos. Esta puntada es muy sencilla y permite que el trabajo quede también muy bonito. Bueno, aquí ya estoy terminando la pieza del bigote. Este es el bigote, las otras son las barbas. Y voy a hacer el mismo proceso con la cabeza. Sí, con lo que sería como la cara, más bien, no la cabeza, sino la cara del Santa. Va a tener la misma costura, se deja un espacio para rellenar y luego sellar. Entonces aquí es básicamente eso lo que les quiero explicar. Por ejemplo, aquí ya llegué a la parte donde voy a sellar, para dejar el espacio por donde voy a rellenar. Recuerden que el relleno va por gustos. Yo lo relleno moderado porque quiero que le dé volumen, pero no quiero que de pronto vaya a quedar súper rellena la pieza. Entonces aquí eso es lo que voy a hacer luego. Relleno las piezas todas, excepto, les explico, excepto las cejas. Las cejitas, estas son las cejitas, que igual allí las encuentran en los moldes. Ellas solamente las voy a coser para darle el mismo terminado, pero no las voy a rellenar. De resto todas las otras piezas las coso, las relleno un poquito y quedan listas. Bueno, así quedan unidas entonces todas las piezas, ya todas las cosí. Ahora a continuación les voy a mostrar cómo las voy a rellenar. Es muy sencillito, por los orificios que dejé en cada pieza las relleno, las sello y entonces ya quedarían listas para ponerlas en la bota.
Bueno, ya tengo todas las piezas llenas. Ustedes miran si le ponen más o menos. La verdad para mí está como un término medio. Me gustaría que hubiera quedado todavía más aplanado, pero pues el algodón siempre hace que le cargue un poquito de volumen. Ahora lo que voy a hacer, ya con ellas llenas y selladas, voy a hacer la nariz. La nariz la necesito grande para que tenga más, digamos, importancia ante los bigotes y ante las barbas. Quiero que quede grande para que se vea narizón, pero si ustedes la quieren más pequeño, bienvenido sea su idea, también la pueden hacer más pequeña. Aquí lo que hice con la pieza es que introduje la aguja y el hilo en puntada recta, una sí, una no, una sí, una no, para que me quedara como la puntada de surcir, ¿sí? Miren, aquí yo ya la voy alando y ya va surciendo. Y lo que voy a hacer es rellenarla y sellar. Bueno, la apreté un poquito más, la surcí mucho más y también le voy a quitar entonces como este exceso de tela. Siempre anúdenla muy bien para que no se vaya a soltar y no se vaya a dañar. Y ya, ahora sí queda perfecta. ¿Listo? Entonces solamente lo que hay que hacer es apretarla un poquito más y ya queda lista. Ahora lo que vamos a hacer entonces es a ubicar ya en la bota. Bueno, voy a empezar entonces a pegar. Ustedes van poniendo cuidado, poner atención y recuerden, si quieren hacer las puntadas, perfecto, listo, les queda mucho más firme también, porque hay personas que les gusta lavar todo lo que hay de Navidad ya cuando lo van a guardar. Entonces para que lo laven con confianza, y los que no, de pronto que solamente lo limpian con un trapito y vuelven y lo guardan, pueden pegarlo con silicona. La verdad yo lo hago en este momento solo con silicona por factor tiempo, para poderles compartir rápido. Bueno, ahora las otras piezas, recuerden, por ejemplo, esta se sobresale de la bota, entonces no le voy a aplicar la silicona hasta los extremos, sino que si necesito hacer retoques, le aplico luego, ¿listo? Entonces por ahora solamente en la parte más central. Bueno, ahora la siguiente pieza no la voy a poner acá porque entonces me quedaría todo así. Lo voy a poner más, o sea, aquí normalmente miren que queda como una cajita, entonces allí es donde lo voy a ir ubicando, ¿sí? Si ustedes quieren lo ponen más arriba, si de pronto les quedó más delgado o si no lo van a rellenar, pero en mi caso que lo rellené, entonces lo ideal sería en esta misma cajita que me dejó las barbas bajas para que me quede mejor. Y recuerden, ponemos silicona, si luego nos falta entonces retocamos, pero mientras tanto vamos poniendo donde sabemos que no se nos va a manchar las telas. Esta, que es la más larga, si quieren la pueden poner más baja, pero yo la verdad lo voy a poner aquí, lo voy a pegar muy bien, así, solamente como para que queden más flequillos de las barbas. Listo, le voy a aplicar a toda para que me quede bien pegado. Bueno, ya estas están pegadas, entonces ahora voy a poner los bigotes. Los bigotes, miren que aquí la barba tenía forma y esta la completa. Listo, entonces le voy a aplicar a toda la parte bien bastante silicona para que me quede como si hiciera también parte de las barbas. Listo, y luego cuando ya lo tenga así, lo que hacemos es pegar también la nariz. Miren que él va dando la forma, todas las piezas se van
complementando y van dando la forma. Ahora voy a poner la nariz. Miren que aquí queda como una especie de espacio. Allí es donde voy a ubicar la nariz. Entonces le aplico bastante silicona. Recuerden que luego retocamos lo que nos falte, lo retocamos para que nos quede firme. Y si quieres pasar puntada festón sobre las costuras que ya se hicieron, así como les he enseñado en otros videos. Vamos esperando siempre, recuerden que la silicona es importante que se seque muy bien y pues en mi caso que lo estoy haciendo solo con silicona. Ahora estos son los pelos, ¿sí? Esto hace parte de la cabeza, entonces estos van a ir así, como si le estuvieran cayendo como tipo flequillo. Entonces igual, pegamos con silicona. Ahora voy a pegar los ojos. Estos son hechos como en papel fotográfico. Eso es lo que parecen. Fueron impresos en papel fotográfico, así los compré. Entonces voy a aplicar silicona. Donde los voy a poner, lo dejo enfriar un poquito. A pesar de que esos no se derriten, igual me gusta dejarlo enfriar un poquito la silicona. Muy cerca de la nariz. Ellas vienen con un pegante, con un adhesivo, pero a mí me gusta de todas maneras aplicarle silicona. Bueno, ahora tengo una pieza de 12 centímetros por 40. Este es peluche tipo mink, es muy suavecito. También la textura parece como la piel de conejo, ¿sí? También pueden preguntarla así, como un peluche que parezca piel de conejo. Y con ella voy a hacer una boa. Aquí yo lo que hice es doblarlo. Lo voy a pegar con silicona porque lo que les digo, el factor tiempo. Ella es en color como cremas, como un color beige. Entonces eso es lo que voy a hacer para agilizar un poco mi trabajo. Bueno, ahora con la boa lista, la voy a acomodar en la parte superior de la cabeza, miren, y también lo voy a pegar, ¿listo? Entonces, esto lo que hago es pegarlo. Yo normalmente dejo un espacio, miren, y por allí voy a introducir la otra parte y eso va a dejar que tenga un mejor terminado. También podemos hacerlo aquí, donde está también este gorro, porque podemos luego pegarlo y taparía también la imperfección. Cualquiera de los dos truquitos lo pueden aplicar, ¿listo? Entonces voy a pegarlo. Bueno, ahora pego otras piezas como son las cejas. Las ubico, las voy a poner sobre el gorro para que se vean mucho más caricaturescas. ¿Listo? Sobre el gorrito. Quedan más como si fueran sobresalidas. Si quieren ponerle ceja le ponen, si no, no. Igual recuerden que yo siempre les doy ideas para que ustedes crean sus propios proyectos. Aquí voy a poner el pompón. Bueno, se puede decir que ya está casi terminado. Ahora lo que voy a hacer es tomar de esta cuerda, ay, que me encanta, es cordón de arroz le llaman. Si quieren, de todas maneras hagan un acercamiento o una captura, perdón, de
de pantalla y así lo preguntan. Con eso decoran y es muy económico. Pueden hacerlo también con sesgo, que es la argolla en sí donde vamos a colgar la bota. Aquí estoy haciendo un nudo y no lo voy a pegar, sino que lo voy a coser. Coso aquí en esta parte, le hago una puntada, ¿sí? Y aquí lo voy a poner para que quede para colgar. ¿Sí? Ahí creo que queda bien, creo que queda genial. Si ustedes quieren darle una decoración más al gorro, le quieren poner luces, todas las ideas que a ustedes se les ocurra, aplíquenlo, que eso personaliza su proyecto. Entonces aquí le voy a poner un poquito de rubor a la nariz para que no quede tan pálido, por decirlo así. Yo lo hago con algodón, ustedes lo pueden hacer con una brochita si quieren, y miren que eso les cambia bastante el Santa. Espero que la idea les guste. Recuerden que al final les dejo la foto con el plano completo para que ustedes puedan apreciarlo. Recuerden que leo todos sus comentarios. Este es el primer video de 2023 con el concepto de Navidad, temporada de Navidad. Hicimos una encuesta hace algunos días preguntando y quieren que comparta por ejemplo, un video de temporada y otro de Navidad en estas fechas. Así lo haremos, si Dios permite, hasta el primer semestre, o sea, finales de junio de este año. Y me encantó el resultado, espero que a ustedes también. Todas las técnicas, todos los tips, todo lo que les pueda compartir, con mucho gusto y con mucho cariño siempre lo haré. Bueno, recuerda también que para apoyar nuestro trabajo, para apoyar y podamos seguir compartiendo mucho más, regálanos por favor tu me gusta, suscríbete allí donde dice suscribirse, es totalmente gratis. Comparte por favor también nuestro trabajo con tus amigos, familiares, en redes, por WhatsApp, por donde tú puedas compartirlo, te lo agradecemos mucho. Y también déjanos tu comentario para saber qué tal te pareció esta idea. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.